Enrique V de Inglaterra fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde 1413 hasta su muerte. Era el segundo hijo, el primogénito, Eduardo, murió al nacer en 1382, de Enrique, duque de Lancaster, luego Enrique IV, y de María de Bohun. Al acceder al trono su padre, tras deponer a Ricardo II, se convierte en príncipe de Gales y heredero del trono inglés. Enrique V fue nombrado caballero en 2 oportunidades. La primera fue a los 12 años de edad, en medio de un campo de batalla irlandés, por la espada de Ricardo II. El rey inglés llevaba al joven Enrique al combate en calidad de rehén para garantizar el buen comportamiento de su padre Enrique de Lancaster, opositor político de la corona. Prisionero y todo, el muchacho demostró su valor contra los rebeldes irlandeses, lo que le valió este primer espaldarazo. La segunda oportunidad fue por su padre Enrique IV, un día antes de la coronación de aquel y de su propia ascensión al Principado de Gales. Al año siguiente, 1400, Enrique IV mandó a su hijo a reprimir una gran rebelión de un jefe galés que reclamaba para sí el principado. En menos de 2 años, el joven consiguió sofocar la rebelión, incluidos los ejércitos de 2 jefes ingleses que se habían plegado a ella. De los guerreros galeses aprendería el joven Enrique las tácticas guerrilleras que más tarde aplicaría en Francia. Biografía. Juventud y reivindicaciones sobre Francia. A la muerte de Enrique IV, Enrique sube al trono como Enrique V, y desde el comienzo de su reinado fue su objetivo principal reivindicar para Inglaterra las posesiones francesas que él consideraba como suyas, los ducados de Aquitania, Guyena, Gascuña y Normandía, lo que en aquella época significaba, más o menos, 1/3 del reino de Francia. Bajo el análisis de la historia moderna, se podrían considerar válidos los derechos de Enrique a dichos ducados. En 1152, la última duquesa independiente de Aquitania, la célebre Leonor, divorciada del rey Luis VII de Francia, se casó con el entonces conde de Anjou y Normandía, Enrique Plantagenet, que luego sería el rey Enrique II de Inglaterra. Como era lógico, la duquesa Leonor lleva en dote al matrimonio todos sus estados, los ducados ya mencionados. Los ingleses perderían Aquitania bajo el reinado de Juan sin Tierra, hermano de Ricardo Corazón de León, y más tarde los otros ducados bajo el reinado de Eduardo III, en plena Guerra de los 100 años. Guerra de los 100 años y Azincourt. Enrique V decide retomar la lucha por recuperar dichos estados, y lo conseguirá, con una suerte inimaginable, los ataques de locura que padecía el rey Carlos VI de Francia y la guerra civil en dicho país, entre los duques de Borgoña y de Orleans, convirtieron ese momento en el ideal para que Enrique decidiera atacar. Enrique hizo formar una gran flota, modernizó el sistema de reclutamiento y agregó nuevas armas y piezas de artillería para su gran ejército, cruzó el Canal de la Mancha y en septiembre de 1415 puso sitio a la estratégica ciudad de Harfleur, situada en el estuario del Sena. Pese a haberla tomado, el sitio había causado tantas bajas a los ingleses que Enrique decide retirarse hasta Calais para regresar a Inglaterra. En el camino, él y su ejército fueron alcanzados por los franceses en la batalla de Azincourt, donde consiguió una resonante victoria a pesar de estar siendo superado numéricamente. Esta fue una gran victoria de Enrique. En la batalla de Azincourt capturó a importantes nobles franceses, entre ellos al mismísimo duque de Orleans, sobrino del rey, que no será liberado de su cautiverio en Inglaterra hasta 1440. Asimismo, se hizo con 3/4 partes de los territorios que reclamaba. Matrimonio. Pero, como hábil estadista que era, Enrique V decide unirse a la dinastía real de los Valois por matrimonio, solicitando la mano de la joven princesa Catalina de Valois, la menor de las 6 hijas del rey Carlos VI y la reina Isabel de Baviera. Mientras gestionaba su matrimonio, presionó al soberano francés a reconocerle su victoria y nombrarle legítimo heredero del trono de Francia. De este modo, se llega a firmar el Tratado de Troyes de 1420, mediante el cual Carlos VI reconoció a Enrique V como su único heredero tras su matrimonio con Catalina, celebrado en la catedral de la misma ciudad de Troyes el 2 de junio de ese año.
En el tratado se estipuló que los descendientes de Enrique V y Catalina serían los sucesores del rey Carlos VI a su muerte. Asimismo, en el tratado se desheredaba a su hijo el delfín Carlos, al cual su propia madre Isabel acusó de ser bastardo. La firma de este convenio, que equivalía al fenecimiento de la corona francesa, produjo una gran oleada de patriotismo. Muchos de los grandes nobles franceses, como los duques de Bretaña, Alencon, Berry, y otros, rechazaron el tratado y sostuvieron la legitimidad de los derechos del delfín como heredero. Muerte. A finales de 1420 Enrique decide regresar a Inglaterra, llevándose con él a su esposa Catalina. De su matrimonio nacerá un único hijo, el futuro Enrique V, sucesor de su padre en los tronos de Inglaterra y Francia. Como la situación en Francia era convulsa e insegura, Enrique V decide regresar al país galo a principios de 1422, dejando a su esposa e hijo en Inglaterra. No volvería a verlos nunca más. Enfermo de disentería, decide hacer unos últimos esfuerzos por preservar los logros derivados de sus victorias francesas. Ya tan débil que solo podía ser llevado en litera, muere en el castillo de Vincennes, el 31 de agosto de 1422, 16 días antes de cumplir los 36 años de edad. Su cuerpo fue trasladado a Inglaterra y está enterrado en la abadía de Westminster. Ascendencia. Véase también. Guerra de los 100 años. Batalla de Azincourt. Janfla. Ricardo I de Inglaterra. Juan I de Inglaterra. Ricardo II de Inglaterra. Enrique IV de Inglaterra. Enrique V de Inglaterra. Carlos VI de Francia. Juan I de Borgoña. Carlos I de Orleans. Catalina de Francia. Leonor de Aquitania.